Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenida a una vez más al Crime Face Podcast. Hoy estamos ya en el cuarto capítulo de la temporada, de los muchos que todavía quedan para este año 2026. Yo me presento, soy Andrea, criminóloga, tesorera y también responsable de redes en Criminology Fair. Y conmigo está Selma, que voy a presentarte ahora mismo. Buenos Bienvenida. días. Muchas gracias. Pues Selma Macho Herreda es criminóloga, voluntaria y mediadora en formación en especialización en el ámbito penal y penitenciario, y eres miembro en el Colegio Oficial de Criminólogos de Cataluña, que se conoce más como el Colcrimicat, también de la SEI, que es la Sociedad Española de Investigación en Criminología, y la REGIS, que es la Red Española de Jóvenes Investigadores en Criminología. Haciendo Correcto. así hincapié en tu especialidad, está especializada en justicia restaurativa, que es justo de lo que hoy vamos a hablar, también en ejecución penal y análisis social. Me gustó mucho de tu perfil que el enfoque tuyo se aleja mucho pues, de la tradicional, esta visión punitiva, para Correcto. centrarte en tu perspectiva de la criminología del espejo, que Ujú. así hemos cogido ese título, Correcto. porque nos invita mucho a entender el delito como un síntoma de las estructuras sociales y a priorizar la reparación del real del daño, que no sea el punitivismo puro y duro que siempre hemos conocido. Y como perfil así laboral, te voy a presentar eso porque al final te dedicas ahora mismo sobre todo a la divulgación y al estudio de la reinserción desde la visión esta tan humanista, con el interés especial en el impacto de la reinserción desde la visión, pues eso, más humanitaria, en los contextos de exclusión y la realidad de las mujeres en los sistemas penitenciarios, que esto también es algo que creo que es importante que hablemos hoy. Ujú. Y bueno, el objetivo de esta divulgación es el transformar este sistema de justicia en una herramienta de sanación y de responsabilidad. Que no solo sea el Perfecto. castigo, que esto venimos diciéndolo mucho Sí, sí. últimamente, pero es importante también poner el foco en la justicia restaurativa como herramienta para ello. Y como la voz actual te dedicas a ampliar esta formación como Ujú. mediadora para profesionalizarte en esta Correcto. resolución Ujú. alternativa y pacífica de conflictos. Sí. Y eso lo haces a través de siendo miembro activa y colaboradora de el Eje de Justicia Restaurativa, que se conoce Correcto. como Justicia y Pau de Barcelona, ¿no? Correcto. He visto que aquí lo que hace, o sea, sobre todo el voluntariado en el programa de acompañamiento, ¿no? Y de Ujú. soporte. Ujú. Eso luego, si quieres, luego comentarnos incluso un Sí. poquito más, que es un centro penitenciario de mujeres de Barcelona, que es WADRAD, y Ujú. además colaboras con la ONG Rescate en el proyecto de Stop Violencia, que también me Correcto. pareció súper interesante, Ujú. combatiendo el discurso de odio y la discriminación de género en los entornos digitales, que esto también está a la orden del día. Sí. Y combinas, pues, al final todo esto, ¿no? Como el Correcto. rigor técnico Poquita cosa. con el compromiso, haces de todo, vamos. Eso está Sí. genial, o sea, al final hay que moverse y Correcto. esto lo Sí, decimos también absolutamente. mucho porque es importante. Ujú. Y ya está, simplemente eso, presentarte si luego tú quieres Muchas añadir gracias. alguna cosa más. Genial, genial, no, ha estado genial, Andrea, muchas gracias. Sobre todo al equipo de Criminólogos y Fair por invitarme, por contar conmigo y por interesaros en mí también, que sobre todo hacen falta, yo siempre digo, hacen falta jóvenes que se interesen por este tema y que estamos todos enganchados a las redes sociales, pero que no vemos realmente lo que interesa, lo que importa y Sí, no tanto los medios de comunicación, que mucha sí, exageración, mucha cosa, pero no hay un contraste de información efectivamente, y efectivamente. debatir, que es súper bonito, que somos seres Exacto. humanos. Hay que intentar eso, poner sobre la mesa todo el tipo de opiniones y Correcto, sobre todo de profesionales y darle valor a nuestra profesión, que es sobre todo lo que intentamos desde Criminology correcto, Fair, y todas las perspectivas y propuestas. O sea que adelante. correcto. Y me encanta también tu labor de divulgación, que eso es muy importante. Y vamos a hablar sobre todo eso. O sea, vamos a empezar sobre todo por Perfecto. la justicia restaurativa, que es el Ujú. eje de todo. Y quería, para empezar, las preguntas que me he preparado, quería, sobre todo para introducir este tema, cuando hablamos de justicia restaurativa, pues como hemos dicho, siempre se piensa en el castigo, ¿no? Hablamos en el punitivismo. Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿qué es lo que propone la justicia restaurativa diferente? ¿Qué se diferencia del castigo? Buena pregunta. La verdad que la justicia restaurativa, yo cuando me encontré con ella fue nada, en una optativa que me cayó por suerte así en la universidad, sobre todo de época de COVID, todos la recordaremos. Y me cayó así de suerte y la verdad que vi un mundo. Yo sobre todo en jornadas a las que voy asistiendo, es cierto, al final la gente cuando tiene un problema se dedica, llama a la policía, juicios y sistema penal como tal. Y eso al Sí, final, pues cuando empezamos a descubrir y indagamos un poquito
y vemos que hay otros métodos de resolución alternativos y sobre todo aplicarlos a las instituciones penitenciarias, que es súper importante, pues toparse con eso es una maravilla. Yo cuando me encontré con este paradigma descubrí un mundo. Al final todos somos humanos, todos tenemos nuestros estigmas, nuestros prejuicios, nuestras cosas, efectivamente, nuestra forma de pensar y sobre todo hay mucha tozudez en cómo somos, no queremos cambiar. Yo a exacto. veces digo, no Ujú, somos como somos, sino como queremos ser y eso a veces efectivamente. también cuesta bastante de cambiarlo. Y cuando me topé con Mm, esto, pues al final la justicia restaurativa, todos conocemos el sistema penal tradicional como tal y vemos que al final quien la hace la paga, ¿no? Al final se pone un castigo y no se mira el más allá y al final la justicia restaurativa lo que intenta ver es, vale, todos sabemos que se ha cometido un delito, al final esa persona ha acabado en prisión por algo, ha habido una sí, sentencia y ha habido un juez que ha determinado que esa es la mejor forma. ¿Por qué de ahí, o sea, por qué se parte de ahí la justicia penal tradicional? Porque se hace lo que veo yo un poco, ¿no? La presunción de proteger, sobre todo contener el problema, porque así se piensa que se protege mejor tanto a la víctima como a la comunidad. Y pienso que más que proteger es una contención de inmediatez. El hecho de encerrar a una persona no garantiza que el día de mañana no vaya a salir y no vaya a cometer lo mismo. Entonces, sobre todo lo que deberíamos dar no es tanto el contener, sino el garantizar que esa persona sobre todo se rehabilite, que es súper importante. Yo, cuando hablo de justicia restaurativa, me preguntan, yo creo que los que somos criminólogos lo conocemos, el mm, sistema de las sí, R, sobre todo rehabilitar y reinsertar, es uno de los fines que debería tener toda institución penitenciaria y todo sistema exacto. penal. Y por Claro, último, yo le añado el reparar. O sea, 3 Rs, ¿no? Rehabilitar, sí, reinsertar y reparar, que es súper importante. Entonces, la justicia restaurativa lo que hace es un poquito cambiar este paradigma y implicar a los que realmente son protagonistas en un hecho delictivo. Cuando al final nos encontramos con un hecho antisocial, con un crimen, lógicamente tenemos al que lo ha perpetuado, ¿no? Y mm, al ofensor, pero también tenemos a una víctima y tenemos una comunidad. Al final esa persona es consciente y sabe o debería saber que va a ser juzgado tanto por la sí, comunidad y que ha habido alguien al que se le ha dañado, se le ha victimizado y indirectamente también a otras personas. Entonces, la justicia restaurativa cambia un poquito los protagonistas sí, principales de la justicia penal tradicional e interpone pues, que haya un diálogo, que se reconstruya estas relaciones sociales y que vuelva a haber una comunidad. Tal y como dicen los pioneros, es el hecho de reunir, hacer un esfuerzo por reunir la comunidad, a la víctima y al ofensor e intentar que haya un diálogo para que se repare. sí. Sobre todo esto de acción-reacción, es decir, cometes un delito, te Correcto. encierro, pero no hay más Claro, allá, no hay ni una claro, función claro, de prevención claro, y si no se trabaja en el hecho en sí, nunca va a llegar claro, a saber ese delito se cometió o qué es lo que ha llevado para prevenir otros absolutamente. futuros Porque delitos, ¿no? sí, porque al final con el, perdona que te corte, con No te preocupes. lo penal tradicional, al final el sistema lo que hace es quien la hace la paga y la justicia restaurativa dice ya no es tanto quien la hace la paga, sino quien la hace la repara. Que coja Exacto, eso y se haga algo y que se responsabilice y lo repare. Y sobre todo claro, que atendamos a lo que quiere la víctima y a las expectativas que tiene la comunidad, porque el pueblo exacto. también tiene unas expectativas, también quiere algo de ese hecho. Y no se va a hacer una simple justicia, no podemos sintetizar todo un problema delictivo en un simple encierro y almacenar Exacto. a las personas y acumularlas y no hacer nada con ellas. Mm. A ver, Esto es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero claro, siempre se pregunta el qué o cómo, pues precisamente la justicia restaurativa es ese cómo y cómo correcto, llegar a afrontar, no de forma radical, porque evidentemente no se puede radicalizar una cosa, correcto. pasar de todo a nada, pero No. es un proceso, o sea, por Ujú, algo hay que empezar. ujú. A mí me llama justo la atención y la siguiente pregunta la plantea así. Si crees que el sistema penal tradicional realmente ayuda a reparar el daño causado a las víctimas, porque tú justo decías que toman parte en la justicia restaurativa tanto la víctima como el victimario, pero cuando el sistema penal tradicional encierra al ofensor, ¿qué pasa con la víctima? Es decir, ¿realmente se piensa y se ayuda a reparar ese daño? Yo considero que al final, lo que vengo hablando, al final una persona que comete un hecho delictivo es un mundo. Lo que quiere la justicia restaurativa, yo sobre todo como profesional de la criminología, los criminólogos que parten y tienen, forman parte de este paradigma de la justicia restaurativa, es el hecho de ver que el sistema penal tradicional al final, un proceso, o sea, la víctima es un mero testigo en su propio proceso. Y al final Exacto, la justicia restaurativa dice, vale, pero la víctima ¿qué quiere? O sea, no podemos simplemente interponer un castigo y asumir que con una responsabilidad civil, con una simple multa que tiene que cumplir el victimario,
se repare a la víctima, porque es que un hecho delictivo acarrea muchísimas otras cosas. Si ya tenía esa víctima un estado mental, puede ir en decadencia, puede haber un agravamiento de su estado y al final todo puede ser peor de lo que era antes. Entonces todo eso Claro. se tiene que tener en cuenta y al final también asistí a una de las jornadas de Kay Pranis, una de las pioneras de la justicia restaurativa de los círculos de paz. Tuve el placer de conocerla y de escuchar su experiencia. La verdad, quien tenga la oportunidad de leer Wow. sobre ello es increíble. Y cuando comentó y dijo, al final, ¿dónde vamos si no reconstruimos estas relaciones sociales, si no nos escuchamos entre nosotros y si simplemente vemos que al final los medios de comunicación que dicen, la persona ha cometido un delito, es un delincuente, Sí. se dicen los años, se dice el delito y te lo están repitiendo Y ya. continuamente y la gente se asusta y sobre todo la gente que no contrasta. Y más ahora que más me asusta a mí la inteligencia artificial y que la gente se acaba Sí. creyendo cosas que no son verdad y no las contrastan. Y Kay Pranis decía al final, todas, o sea, si nos damos cuenta de esto, al final todas las reacciones que tiene una persona en su día a día y en sus experiencias vitales son autobiográficas. Al final no podemos pretender que alguien que reaccione a una cosa y que tú hayas vivido eso mismo, por ejemplo, y Sí. digas, qué raro que no reaccione así, porque yo reaccionaría tal, pero es que esa persona parte de sus traumas, de su Y de infancia, sus de cómo le han vivencias. criado, de sus oportunidades, de sus necesidades, de su estado mental. Entonces no podemos pretender que todos actuemos igual, porque no Claro. somos robots. La inteligencia artificial ya se encargará de ello, Sí. pero de momento lo bueno y la magia de la sociedad y de la comunidad es que tenemos cada uno nuestras cosas, nuestra personalidad, nuestro punto de vista, y qué mejor que entendernos entre nosotros y hacernos pues, una comunidad como tal y Claro. respetarnos sobre todo. Y la víctima, pues no, se le pone como pues, testigo de su proceso, no se le pregunta. Y al final yo creo que también si la víctima al Desconocimiento. final, sí, desconocimiento, si la víctima al final se le concienciase y le dijéramos, oye, tú tienes la oportunidad y la posibilidad de ser reparada, porque claro, la justicia restaurativa parte de una voluntariedad, o sea, si al final no hay voluntariedad Exacto. de las partes, no vamos a ningún puerto. Entonces, si la víctima realmente, si le diéramos esta oportunidad al menos de saber que tiene una oportunidad de ser reparada de forma integral y escucharla y sobre todo meterla en un diálogo, eso para ella creo que es increíble. Y ahí creo que la gente dejaría de ver que se intenta hacer justicia simplemente con encerrar. Exacto. Que si Porque cogiéramos y haríamos esto. incluso a veces para la propia víctima o la familia de la víctima, en el caso de que la víctima Ujú, fuese víctima mortal, no sienten la reparación solamente con el encierro del ofensor, es decir, necesitan algo más, ¿no? Porque al final correcto, esa pérdida no la puedes recuperar. El correcto, perdón muchas veces pues ayuda muchísimo a pasar ese correcto, duelo y es necesario. Entonces, el no dar tampoco esa oportunidad es arrebatarle como el avanzar a la víctima en su correcto, proceso de recuperación. correcto. Justamente cuando has dicho lo de las 3 R, me ha hecho gracia porque justo la siguiente pregunta va sobre la rehabilitación. Es decir, entendemos que la prisión es rehabilitación, pero si no se aplica una serie de métodos, una herramienta, unos programas, esa rehabilitación con el encierro no se produce sin Ujú. más. O sea, tú, desde tu experiencia y conocimiento, ¿la cárcel reinserta Claro, a o ver, rehabilita? yo ojalá que sí, ojalá decirte que Ujú, todo sí, que todo es genial, que todo rosa, eso es una ujú. utopía muy, muy bonita, sobre todo para nosotros los criminólogos, que es al final quien quiere, con esta vocación tan grande que Exacto. tenemos y este conocimiento, y al final todos queremos eso, que la cárcel al final se reinserte, al final el sistema también quiere eso, pero consideramos que se podría hacer de mejor forma, ¿no? Yo, como digo en mis redes sociales, al final no es endurecer las penas, sino mejorarlas. No alargarlas, sino ver qué se hace con estas condenas, ¿no? Al final, un año, quien se pregunte, un simple año, ¿no? Te da para tantas cosas un año, pues Sí. ahora, y cambiar y prosperar y sobre todo el evolucionar como personas. Al final, si no evolucionamos, no nos podemos estancar y yo siempre digo a quien me pregunta, somos una comunidad, mucha gente va con su mochila, yo siempre lo digo, somos seres que vamos ahora mismo con nuestra mochila y me encuentro mucha gente en estos debates que dice, no, pero es que mientras no me toque a los míos, mientras no tal, que se pudran ahí dentro porque si lo ha hecho, se lo Claro. merece. Sí, pero es que al final, luego supongo que hablaremos de esto porque seguro que sale, al Mm. final el hilo de la criminalidad es muy fino y cuando me fastidia muchísimo cuando la gente en cualquier tipo de problema dice, bueno, pues que si no me tocan lo mío, pero es que si al final ya no es lo Pero tuyo, pero lo tuyo es lo suyo de otra persona y así sí, continuamente. Tenemos que ir un poquito por la calle sabiendo que somos seres humanos, que somos seres sociales y que nos tenemos que respetar y si nosotros respetamos, nos respetarán.
y si no lo hacen, pues bueno, intentemos a ver cuál es la mejor forma de hacernos respetar sobre todo. Y si nosotros cogemos y por miedo, porque al final los medios de comunicación difunden miedo y el sistema dice, ah, la gente se alarma, eso es que hay miedo, vamos a contener, vamos a almacenar a las personas, y la gente simplemente ve y se piensa que la cárcel está llena de monstruos, que la cárcel está llena de violadores, que la cárcel está llena de asesinos, pero cuando empiezan a ver la realidad y empiezan a indagar un poco, pues a lo mejor de asesino hay uno, y luego hay mucha drogodependencia, luego hay muchísimas necesidades y desigualdades estructurales. Entonces, hay tantas realidades que no podemos sintetizarlas. Somos un mundo y si no podemos Efectivamente. sintetizar fuera a un grupo y encerrarnos en un mismo sitio, menos en la cárcel. Yo sobre todo a veces he hecho algunos talleres en colegios y sobre todo en debates y tal, y cuando digo esto la gente se lleva la mano en la cabeza, pero luego reflexionan y dicen, ay, a lo mejor no están. Yo siempre digo, la cárcel a mí me parece muy semejante, muy similar a un centro escolar. Al final, en un centro Sí, escolar, la única diferencia, bueno, la gran y única diferencia, es que en la cárcel se han cometido delitos y en la escuela pues están un poco para que no los cometan y sean personas con un exacto. comportamiento prosocial y que sepan ser pues, útiles a la sociedad y con un comportamiento adecuado. Pero en la cárcel al final, pues bueno, han cometido delitos y hay que averiguar el porqué. Y sobre todo, porque digo que es similar? Porque al final en un centro escolar también hay una comunidad encerrada. No podemos pretender que 30 Te estás personas en creando una. como otra sociedad Claro, alterna. no podemos pretender que 30 personas en una misma clase piensen igual, se comporten igual, crean igual, tienen sus religiones, tienen sus comportamientos, tienen sus formas de ver la vida. Y ya le cuesta a un profesor con 30 personas, imaginemos una presión con miles y miles de personas, con cientos de personas. Entonces, todos tienen su forma de ver. Y se puede gestionar de alguna forma a nivel de logística, de comportamiento, pero ¿cómo hacemos que realmente se rehabiliten esas personas? Exactamente. Entonces, almacenando, yo considero que la cárcel almacena y nos reinserta. Lo que realmente Mm, reinserta es lo que hacemos con esa condena y lo que esperamos de esa condena, ¿no? Sí. Porque también creo que el exceso de encierro, es decir, que la Correcto, dureza de las penas cada vez sea mayor y que cada vez correcto, se encierre a las personas por cosas menores, hace que correcto. haya una hiperpoblación dentro de la cárcel que no permite que se Mm, reinserte realmente a un preso porque no hay tiempo real ni espacio. No es correcto. realista, digamos, porque al final no puedes dedicar ese tiempo o ese proyecto, cualquier cosa Claro, que los le vaya a programas, aplicar. sí, Claro, sí. exacto, programa Bueno, que no una me de las salía. pioneras de esto, Concepción Arenal, decía, ¿no? Abran las escuelas y se cerrarán las cárceles. Y al final es esto, el intentar destinar programas, sobre todo que hayan recursos, porque a veces hay el programa, pero no hay el recurso, no están los Sí, profesionales. Entonces es entaponar y sobre todo a nivel de conciencia social, el tener esa sensibilización, el indagar, el contrastar la información, que los medios de comunicación es muy fácil decir el violador, condena de sí, prisión, 15 años, el asesino, y la gente se queda con eso. claro. Entonces el miedo se difunde muy rápido. Y Mm, la información verídica no, y contrastada tampoco. mm. Entonces, intentemos. Es más fácil, pues, leer algo y creerlo al Correcto. completo que contrastarlo, investigar y darte cuenta de que Sí, tiene mucha más perspectiva y que al final la sí, realidad es mucho más compleja que una sola verdad. Está la verdad correcto. de la persona que ha cometido el delito, la verdad de la persona que es víctima, la Sí, sociedad, sí, son sí, muchas sí. cosas. Justamente, profundizando un poco más en la persona que cumple la condena, podríamos diferenciar entre esa persona que simplemente cumple la condena y la que asume la responsabilidad del daño causado. O sea, ¿cómo lo diferenciaríamos? ¿Cómo diferenciaría una persona que cumple condena a una persona que se responsabiliza, no? Sí, que se responsabiliza del daño causado. A ver, al final la persona que cumple condena lo son todos, ¿no? Al final no tienen otra que Mm, cumplir la condena, cumplir lo que se les propone, bueno, lo que se les obliga, no sí, tanto los que se les propone, y ya está. Pero es que la mayoría de personas al final eso es lo lamentable de la poca eficiencia que tiene una condena de prisión, que es el hecho de que puede ser efectiva a nivel de inmediatez para entaponar y contener un problema que bueno, mm, que si entramos en ese debate es otro melón y ya, seguramente veremos que no es totalmente. efectivo Otro tampoco. podcast. Sí, pero la eficiencia no la tiene. O sea, a nivel de que una persona, pues todos están cumpliendo condena, todos están esperando que se acabe ese tiempo. Y claro, nosotros, tanto como comunidad, como la víctima supongo que la pobre no quiere ni pensarlo, ¿no? Cuándo saldrá, qué pasará. Pero es que esa es la reflexión que nosotros como comunidad nos queremos, quiero que la gente reflexione, porque cuando decimos, ah, bueno, que se pudra, que se quede dentro, al final esa persona va a salir. Y si nosotros no hacemos algo porque esa persona dentro se aprenda a vivir en Claro, comunidad, porque primero que tienen que vivir en comunidad adentro y tienen que saber convivir. Al final, en todas las prisiones hay mucha interculturalidad,
hay muchos problemas, también tiene sus propios problemas de convivencia, entonces si ya no saben aprender a convivir dentro, ¿no? O sea, Sí, ya parten de que no sabían convivir fuera, por eso exacto. y otros problemas, ¿no? A raíz de Por eso. eso llega el Y llega delito. el delito. Y una vez Mm, llega el delito, se le vuelve a encerrar con otras personas, no se hace nada, se siguen poniendo personas y hay una sobrepoblación y al final tampoco va a saber convivir. Y una vez claro, salga, tampoco. Entonces, nosotros como comunidad fuera, más que decir que se pudran ahí dentro y que contra más encerrados mejor, yo digo, es que al final, si se encierra más a una persona, es que eso es como encerrar a una bestia salvaje. Tú puedes encerrar a una bestia salvaje todo lo que tú quieras, es que el, como es, que el claro, día que la abras va a ser igual. Entonces, claro. si tú haces un tratamiento, no tanto de encierro, sino un tratamiento, una rehabilitación de verdad Mm, integral, el intentar ver qué hay, sobre todo diagnosticar a esta persona, preparar el tratamiento en condena. Yo veo mucho sí, el sobre la marcha, no, pero es que una condena no debe ser sobre la marcha. Al igual que una efectivamente. sentencia, pues tiene sus términos y tiene sus términos procesales, Sí, pues una condena también tiene que tener una preparación y sobre todo la poscondena. Yo siempre digo, no podemos pretender no preparar lo que va a hacer esa persona cuando salga de prisión. Y claro, luego nos encontramos con que, es que no hay recursos, no es que tal. Entonces yo siempre digo, contra más deshumanicemos esto, menos podemos pretender el exigir a que una persona se comporte como un ciudadano ejemplar. Entonces, ¿en qué podemos diferenciarlo? Una, todos están cumpliendo condena al final, o sea, no hay ninguno, al claro, final no hay ninguno que no la cumpla. sí, Pero el que realmente se responsabiliza, al final la justicia restaurativa es eso, el que se responsabilicen activamente. Hay gente que dice, pero es que la justicia restaurativa es como el perdonar, o el otro día en las mm, jornadas del CONESCRIM, ¿no? De las jornadas de sí, criminología se hablaba y justamente una persona preguntaba algo súper interesante y decía, con los internos, ¿cuál es el nivel de compasión que tenemos que tener y empatía para, claro, no llegar a la justificación del hecho delictivo? Y me encantó una de las ponentes porque la respuesta fue súper, súper adecuada en el sentido de decir, es que con la compasión, primero yo pienso como criminóloga que no están buscando compasión y pienso que tampoco hay claro, que darla. La compasión es algo personal y la compasión tampoco ayuda. Y segundo, la empatía. Nosotros que somos criminólogos sabemos que hay dos vertientes de la empatía. Una es la más cognitiva, que es el hecho de entender los hechos y el porqué, y otro es la emocional. La empatía emocional no tienes por qué tenerla, eso es algo personal. Al igual que la gente que claro, dice el perdón yo incluso me atrevería a decir que es cuestiones de fe. O sea, el perdón también es algo sí, súper personal y nadie está pidiendo que perdones nada, pero simplemente la reflexión y sobre todo responsabilizar. No estamos minimizando y sobre todo exacto, justificando menos. La ponente decía, el hecho de que tú intentes comprender por qué esa persona llegó a ese punto no es justificar nada. Y aquí no no, se intenta exacto, justificar, sobre todo se intenta entender y hacerle a esa persona ver y entender que no solo has cometido un hecho delictivo, el por qué lo has cometido, cómo no volver a cometerlo, qué necesitas para no volver a cometerlo, ¿no? Porque también hay necesidades y sobre todo hay alguien que ha sido victimizado y hay una comunidad que indirectamente o directamente ha sido dañada y eso hay claro. que repararlo también. Entonces, Al la diferencia final, está ahí. claro, intentamos ver un poco el contexto sociocultural, Claro, todo lo se tiene que que ver engloba a la todo. persona que Correcto, pueda haber influido en esa acción, ya sea las correcto, vivencias de esa persona o el entorno que haya llevado a ese extremo. Entonces, correcto. si no vamos a la raíz del problema, esto lo decimos siempre, ¿cómo vamos a poder Trabajar con prevenir? ello. Claro, si Claro, nuestra función principal es la prevención y simplemente lo que hacemos es castigar, no vamos nunca a entender el correcto. porqué. Y ya no es solamente, o sea, como tú estabas planteando, puede ser la persona salga y no sepa ni cómo seguir viviendo de otra manera, porque al final, si tú simplemente la retienes durante un tiempo, no puedes pretender que esa persona llegue sola a la conclusión de que lo que Correcto. hizo Ujú, está mal por tal, porque a lo mejor es claro, lo único que esa persona conoce. claro, Entonces ya no es solo empatizar con esa persona, simplemente tratarla como una persona más y darle claro, esas oportunidades. Que luego esa claro. persona vuelve a decidir ir por ese camino, pues se le volverá a castigar, porque al final el castigo está. Eso lo Sí, tenemos sí, claro. sí, Lo que queremos sí. es ir más allá del castigo, que es lo que venimos diciendo que plantea la justicia restaurativa. Entonces yo creo que también estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo cumple condena, pero el cómo es lo Por que supuesto, diferencia, ¿no? y sobre todo eso ya es la finalidad máxima. O sea, al final es que es un poco contradictorio, porque al final si el Estado lo que quiere es encerrar a una persona para que el día de mañana, y yo lo veo un poco que se echa suerte. Yo veo que se Sí, está encerrando a una persona y se está echando a suerte que el día de mañana cuando salga esperemos y recemos que no a pase nada ver, y que no pase otra claro. vez. Pero claro, pero nosotros desde la justicia restaurativa decimos, pero si tú haces algo con esa persona adentro,
habrá más probabilidades Seguro, de que no salga, claro, que salga y no reincida otra vez. Entonces, claro. hagamos algo con eso. Justamente, porque claro, quería irme como a otro tema, pero estoy intentando mantenerme en el guión. No, Y súper justamente te interesante. quería plantear, porque bueno, como al final vamos a estar todo el rato hablando sobre cárceles y el ámbito penitenciario, de tu perfil es muy interesante que habla mucho de la justicia restaurativa y que tu proyecto va sobre todo en las cárceles concretamente de mujeres. Y a mí me gustaría preguntarte cómo visualiza esta aplicación de la justicia restaurativa en el ámbito de las mujeres. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, a ver, el primer punto que tenemos es que la justicia restaurativa como tal, aplicada, yo no, claro, a ver, no tengo, me encantaría tener una experiencia de años y haber Sí. tenido mucha práctica, eso a todos, ¿no? Supongo. Ujú. Pero lo poquito que he podido llegar a conocer y lo poco que estoy conociendo es que la justicia restaurativa puede llegar a aplicar, o sea, se está aplicando poquito a poco y ojalá, o sea, yo cuando veo a ponentes a día de hoy, porque intento asistir a todas las jornadas que puedo, Mm, de mediación, de justicia restaurativa, de criminología, entonces cuando yo veo a un ponente, que son pocos, ese es el problema, cuando yo mm, veo a un ponente que menciona la justicia restaurativa, me echo las manos a la cabeza porque es que estoy tan cansada de claro, escuchar la retribución, el castigo, el endurecimiento, el no sé qué. sí, Entonces eso ya está, ya es pan comido eso. O sea, eso ya está muy masticado y creo que tenemos que avanzar un poquito más allá y ver que hay otras fronteras y otro tipo de trabajar, ¿no? El que siempre hemos conocido, que ya vemos, y ahí están los estudios y ahí están los porcentajes, que con que más encerremos a una persona, pues peor irá. O sea, al claro. final la reincidencia está como está y la persona sale. ¿Y cuántos casos nos hemos encontrado que sale de prisión, vuelve a cometer lo mismo, vuelve a entrar y así sucesivamente? Y la gente que ve, ah, bueno, Efectivamente. un delincuente que no aprende, pues sigue entrando. Y el sistema, pues Pero si no bueno, cometes hacemos un delito, nada, no cambia. claro. Y el sistema, pues que dice, ah, pues vas acumulando delitos, pues ya está, pues que la hace la paga y punto, y así vas a seguir siempre. Y pero yo pienso, pero por favor, hagamos algo, tratemos a esta persona, averigüemos qué está pasando. Claro. Y sobre todo ahí, que supongo que luego hablaremos, hablo mucho en mi proyecto dentro de las ideas que tengo y de lo que intento promover es la criminología como espejo. Yo pienso que los criminólogos tenemos ahí un poder por intentar hacer que Mm, el sistema cambie, a pesar de que nos valoren profesionalmente tan poco de momento, pero tenemos mucho poder porque estas cosas cambien. Entonces, primero, la justicia restaurativa veo que se aplica, que se intenta aplicar, pero muy poco. Y ese es el principal problema. Se aplica poco, hay poco profesional que intente aplicarlo y sobre todo hay pocos profesionales que conozcan del ámbito de la justicia restaurativa. exacto. Cuando la gente, tú hablas, sobre todo incluso hasta de mediación, me atrevería a decir cuando la mediación es algo que se aplica más incluso que la Mm, justicia restaurativa. Pero tú sí, hablas de esto y la gente dice, uy, justicia restaurativa, ¿esto qué es? O escuchas de mm, repente que hablas de prisiones, de justicia restaurativa, o mencionas algo como empatía o algo así, la gente ya se piensa que estás intentando perdonar, que estás haciendo que los sí, delincuentes salgan. Entonces, aquí vamos mucho a día de hoy, ¿no? Que, bueno, lo llaman la generación de cristal, ¿no? Que no se puede hablar de sí, nada y mm, todo, la gente se echa las manos a la cabeza y se va a los extremos y no tiene que ser así. claro. Entonces veo esto, que la justicia restaurativa se intenta aplicar, se aplica poco, sobre todo es lo que digo, si hay un programa, está bien que lo haya, ojalá hubieran más, pero si hay pocos recursos para aplicar ese Para programa, poco aplicarlo. tiempo, poca disposición, la disponibilidad sobre todo, y el hecho de que, claro, en las instituciones penitenciarias aplicar las cosas no es fácil. Entonces Claro, hay un proceso, hay una burocracia y exacto. sobre todo hay que intentar pues también concienciar a la población penitenciaria, porque si los de fuera no lo saben, los de dentro menos lo que es Claro. esto. Entonces, por un lado esto y por otro lado las mujeres. Las mujeres en general lo que veo es que se aplica pocos programas para ellas y se tiene poco en Mm, cuenta el hecho de que las mujeres, un gran porcentaje de mujeres en toda España, sobre todo la población penitenciaria, ya vienen siendo víctimas de otros delitos. Entonces, mm, encontrarnos con una población penitenciaria, claro, yo cuando vi y entiendo realmente esto de las mujeres, nosotros como criminólogos que queremos ver el rostro de ese delito, ¿no? Lo que hay detrás de sí, una condena, vemos que son mujeres que han sido víctimas de otros delitos, que están allí y que hay pocos programas para ellas y sobre todo no tenemos en cuenta los procesos de recuperación de esa identidad de la mujer, que ya de sí, por sí cuentan con una discriminación bastante grave, la invisibilidad que hay y sobre todo el hecho de que no se intente eh, entender realmente lo que cuesta, sobre todo los procesos de maternidad dentro de las instituciones claro. penitenciarias. Entonces son muchos problemas que no se tienen en cuenta y sobre todo que son personalidades y realidades totalmente diferentes. Y hay que ver esto y que se aplica Mm. poco. Tanto la justicia restaurativa se aplica poco como los programas a mujeres. Ya no te digo programas en general, imagínate justicia restaurativa.
Claro, es como que lo Entonces, complica mucho más en la se aplicación de complica la justicia restaurativa porque primero tendrías que ir a lo mucho, básico que es programas específicos para mujeres y profundizar mucho en cada caso. Y es como hemos dicho, como hay tanta superpoblación penitenciaria, es correcto, imposible centrarse en cada caso particular, pero correcto, si por lo menos hay más proyectos y cada vez y más programas que se puedan aplicar, pues sería más fácil, porque siempre correcto, a lo mejor totalmente, una se ubica más en uno y otra persona se totalmente, ubica más en otro y ahí llegamos por lo menos a, ahí a algo de la raíz del problema. totalmente. Sí que es verdad que voy a dar aquí un salto como muy grande porque justo te planteo lo de las cárceles de mujeres, pero luego me voy otra vez al contexto social, porque esto lo hemos dicho antes y yo quiero recalcarlo. Es como factores, como hemos dicho, pues socioculturales, pero ya digamos la pobreza, la exclusión social, los traumas, el ser víctima de cualquier otro Totalmente. delito o no delito, sino Sí, simplemente sí, sí, sucesos sí, que te marcan y que te llevan a cometer efectivamente. ese delito. O sea, ¿qué peso tiene esto en la trayectoria delictiva? Porque sabemos que mucho, pero en el enfoque de justicia restaurativa, ¿cómo se tiene esto en cuenta? Es lo que yo quería más bien plantear. Pues yo pienso, ay, es lo que mencionas es increíble. O sea, las preguntas tengo que decir que súper interesantes de momento, me están encantando. La verdad que me encuentro Gracias. pocos debates que realmente sigan el camino que tienen que Sí, seguir. ahí sacando. Sí, y sobre todo veo Ujú. mucho en estos temas, ya de por sí la gente no quiere hablarlos, porque la prisión nadie quiere hablar de ello y menos con lo que te enseñan Es en los medios. complicado. Pero por otro lado, cuando veo que se intenta hablar de esto, me faltan preguntas cohesionadas o intentar realmente entender el más allá, porque hay gente que simplemente va al morbo. Claro, El encierro, uy, lo que ha hecho, qué tal, qué hizo, a quién sí. asesinó. La gente, y esto también se habla, y desde la criminología todos todos lo hemos escuchado, el true Mm, crime, el CSI sí, ha hecho mucho estamos en daño, ello, ha hecho mucho totalmente. daño y la gente se queda con lo de que ve en la televisión y se piensa que la cárcel Y está no llena de van más asesinos en allá. serie, sí, y no es así, o sea, no, o podría ser así, pero la realidad realmente no es así, y menos Mm, aquí en España, ¿no? Entonces, el contexto social, yo para mí, yo como criminóloga, cuando estoy metiéndome en este mundo, ¿no? de la justicia restaurativa, sobre sí, todo que mi vocación es aplicar la justicia restaurativa y aplicar todo lo que puedo de la criminología, porque ya lo sabemos los criminólogos, cuando somos criminólogos con la mente que tenemos, vemos la vida en en síntomas 360 grados. criminológicos. Ujú, sí, Entonces, de todo vemos problema-solución, variables, factores, entonces, súper importante en criminología, factores de riesgo, factores de protección. Hay una mm, casuística detrás de cada persona. Hay problemas, hay experiencias, como tú dices, hay traumas. Lo que yo digo en mujeres, sobre todo, hay revictimización, o sea, exacto. y sobre todo el ser víctima de otros delitos, el tener unas desigualdades estructurales. Entonces, yo esto, por ejemplo, con mis proyectos, ahora mismo pues he acogido una visión, ¿no? que lo he llamado el reflejo justo e intento promover en mis redes Qué guay. sociales la criminología del espejo. ¿Y a qué me vengo a referir con esto? Yo creo que el contexto social es la base misma de la criminalidad y que Total. realmente desde una humildad criminológica todos sabemos que bajo el filo de la criminalidad, ¿no? dentro de una cierta presión, con falta de Mm, redes adecuadas, o sea, con una gran desesperación y con o sea, con falta de fuerza de voluntad, al final todos, pues, como aquel que dice, pues se puede tener un en prisión, lamentablemente, ¿no? Entonces el claro. contexto social hace mucho peso y yo con el reflejo justo lo que vengo a decir es la criminología del espejo, al final que como criminólogos intentemos hacerle ver al sistema penal que cuando hay un crimen, este crimen refleja algo y yo creo que Claro. refleja algo social sobre todo. Social, personal, motivacional, todo, o sea, pero tiene un montón de reflejos. Y al final eso es lo que debemos ver. No tanto es que entra, sale, vuelve a cometer lo mismo, la reincidencia. No, el por qué se da esta reincidencia, se da por algo. ¿Y qué perfil tenemos detrás? Porque al final la gente se piensa que todos los violadores son iguales, que todos los asesinos son iguales, que todos los ladrones son iguales, y no Sí, es así. Y la que la gente base también está. ve prejuicios culturales, prejuicios de religión. Mm, Entonces, hay un perfil detrás de cada delincuente, no claro. me gusta la palabra delincuente, ¿no? Porque es tan Sí, estigmatizante, pero el victimario, el ofensor, el que perpetúa el crimen, hay un rostro detrás de eso. Entonces yo, claro. dentro del reflejo justo, intento pues el reflejo de lo que viene siendo el crimen, de la criminología de los espejos, y justo en el sentido de aplicar justicia restaurativa y que ese reflejo del crimen se trate de la forma más justa posible. Yo creo que eso es lo Claro. más importante y sobre todo yo vengo diciendo
que el sistema penal al final no tienen que juzgar monstruos, sino que tienen que juzgar espejos. Al final todo es un reflejo. Ahí pasa algo, ahí hay una Es por necesidad algo, claro. y hay algo, sí, Y siempre lo hay. al final somos seres sociales y si no tenemos esas fortalezas sociales y Correcto, esas redes, como has dicho, correcto. No todos partimos de se la misma desvían el premisa. camino. O sea, todas las personas en esas condiciones pues, se podrían desviar. Entonces habría que Correcto, analizar mucho eso y sobre siempre, todo fomentar que todos tengamos unas redes sociales firmes y sí, que tengamos todas esas oportunidades que no nos hagan desviarnos de ahí. correcto. Pero a la vez también me surgía, justo cuando planteaba el guión, me daba a la vez como, estamos hablando del contexto social, lo importante que es, pero a la vez la sociedad está preparada para aceptar, esto lo hemos hablado hace un momento, está Ujú. preparada para aceptar la reinserción de las personas, Uf, porque a veces no queremos correcto, dejarlo encasillado en delincuente y ya, y yo me quedo más tranquilo porque esa persona va a estar encerrada. Si esa persona sale y totalmente. deja de ser delincuente encerrado, para mí es un riesgo. Y en ese Ujú. sentido la sociedad es La egoísta. contención, lo que venía diciendo, Mm, la contención. sí, Al final la prisión es una contención inmediata, bueno, una evasión de lo que viene siendo pues el reiterar ese delito mm, y al final la gente no va más allá de esto, ¿no? Y sobre todo yo siempre digo, la adolescencia a día de hoy, el cómo piensan, es muy triste que te encuentres adolescentes que te digan, ah, no, pero es que mejor que se pudran dentro, que ahí se queden. Y son claro, es lo jóvenes. O fácil. sea, si piensan los jóvenes así, no me quiero ni imaginar los adultos. Entonces, la prisión ya de por sí es un tema tabú y no debería serlo. La prisión debe ser un castigo como tal, bueno, lo podemos llegar a entender, pero Claro, hagamos de ese castigo algo productivo y sobre todo tengamos en cuenta a las víctimas. O sea, si no se hace claro. justicia con esas víctimas, la pena de prisión no va a acarrear nada más que Mm, eso. Entonces, encerrar a una persona y almacenarlas, el día de mañana lo que va a suponer es que esa persona salga, que no tenga un comportamiento prosocial igualmente y vuelva a claro. cometer lo mismo y Está así incluso sucesivamente. fomentando que se Claro. desvíe más. Claro, y Claro, entonces, si seguimos deshumanizando, si seguimos viéndolos como monstruos, ¿qué le vas a exigir tú mañana? Un comportamiento adecuado para que, o sea, ya yo siempre digo, el mero hecho de que tú te levantes por la mañana, te comportes adecuadamente, respetes a los demás, mm, no salgas de tu burbuja, porque no vivimos en una burbuja, nuestros actos afectan a las demás personas, sea como sea. claro. Y yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad de hablar con los jóvenes, siempre digo, es muy fácil ahora mismo en TikTok coger desde el anonimato, coger desde tu identidad que no, que ni siquiera lleva tu nombre, criticar, Sí, opinar, pero si realmente te interesa un tema, yo siempre digo, si te interesa un tema pero no sabes sobre ello, indaga, cuestiona, debate, infórmate, claro. intenta Habla con encontrarte con, propiedad. claro, por supuesto, intenta encontrarte con profesionales que hablen sobre el tema. No te quedes con un reel de Instagram, con Es un lo TikTok fácil. que hable del delincuente condenado a 15 años porque ha cometido no sé qué, o te pongas a opinar y así crees masa y miedo, porque al final si los medios de comunicación ya solo dan un plato que causa terror, si la gente no tiene para escoger, pero yo creo que si todo el mundo empezara a ver el paradigma de esta filosofía, ¿no? De la justicia Sí, restaurativa, lo empezara a comprender, reflexionarse. Yo siempre digo, la justicia restaurativa no pretende persuadir. Aquí no venimos a cambiar a nadie, ni los corazones de la gente, ni buscar el perdón, sí. pero sí la reflexión. Yo siempre digo, simplemente con que me escuchen los oyentes, ¿no? Que nos están escuchando, que Mm, reflexiones esto, que te lo cuestiones, que te lo preguntes, aunque tú digas, no, no, yo no voy a cambiar mi forma de verlo, me parece genial, pero simplemente que tú reflexiones dentro de ti y digas, hombre, pues ahora no veo tanta efectividad en esa condena claro. de prisión. A lo mejor yo pediría algo Ahora me más. estoy cuestionando cosas que yo Claro, creí que eran sí, sí, sí. básicas Uno de los y no. pioneros de la justicia restaurativa, ¿no? Howard Thurr dice, la justicia restaurativa no es un programa a aplicar simplemente entre víctima, ofensor y comunidad, es una Mm, forma de ver la vida. Entonces yo pienso que justicia exacto. restaurativa se puede aplicar en todo. El En todo. ver que la justicia restaurativa lo que quiere es ver que un acto afecta a otra persona, que podamos dialogar entre nosotros y entendernos Claro, y reconstruir ese, ese, esa relación que se ha roto, porque claro, vivimos en comunidad y vamos a estar en comunidad siempre. Y ya yo siempre digo, peor va el mundo como para que nosotros lo empeoramos más. claro. Entonces hay que hacer algo con esto, Mm. poco a Yo poco. justo con esto pienso es como si simplemente en convivencia, no sé, dos personas que conviven, Claro que hay sí. Ujú. un conflicto y Lo que sea, después que se utiliza la conversación, por el supuesto. aceptar el daño que has provocado a la otra persona y eso Correcto. repara ese momento y ese conflicto y vuelve a unirte, si en una cosa tan básica como es el día a día o la convivencia se puede aplicar para una cosa tan grande como es pues, el cometer un delito y hacer un daño a la víctima tan grande,
¿cómo de necesario sería aplicar eso? Si lo hacemos en el día a Correcto. día inconscientemente, estamos restaurándonos constantemente cuando nos relacionamos socialmente. Tú lo has Es muy dicho, la necesario. restauración, súper. Mm, Y yo siempre digo, al final, cuando la gente simplemente coge y dice, no, el que nos esté escuchando, que diga, bueno, lo reflexiona, pero yo tengo esta mente, no esta sí, tozudez que tenemos todos, de no, que mm, se pudran, mejor encerrados y tal. Si sí, tú vives tu día a día así, ¿no? Hay mucha gente, yo siempre digo, hay mucha gente que va con su mochila, que va por la calle y le da igual sí, lo que le pasa al otro. O incluso dice, cuando me toquen a los míos, pues yo le hago lo mismo, pero es que yo digo, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. No claro, podemos ir así. Entonces, y tampoco podemos pretender que tú vas por al lado y por el hecho de que no le ha pasado, no te ha pasado a ti, no le ha pasado a los tuyos, no actúo. O sea, hay que claro. actuar. Si a ti te molesta realmente algo y tienes una opinión, al final la justicia restaurativa también Mm, dice la comunidad. Es una parte súper importante. Yo considero que esa persona al final es consciente de que para mí el juicio no acaba cuando hay una sentencia, ni acaba claro, cuando se cumple la condena. Para mí el es más juicio de allá. esa persona estará siempre, porque es un Sí, juicio social, una visión crítica que la sociedad siempre va a tener de ti. Vas a ser un claro. interno siempre para las Te han personas señalado. y Ujú, siempre, exacto. siempre se te va a estigmatizar. Entonces, pues en vez de estigmatizar a esa persona, cojamos nuestra opinión, intentemos reunirnos, intentemos dialogar, entender a esa persona y hacerle ver de que, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha pasado esto? ¿De Hay dónde otras vienes? ¿Cuáles opciones, son, claro, cuál es claro. tu historial? Y hagamos algo y ayudemos, porque si no hacemos esta comunidad en cualquier tipo de problemática, tenemos que ayudarnos entre nosotros, dialogar. Es que para mí el diálogo no solo el hablar, a veces la gente dice, bueno, hablar, no, comprenderse, Claro, porque tú puedes hablar y si no te comprendes no llegas a buen puerto ni a ninguno. exacto, exacto. Comprenderse y entender las palabras, o al menos intentarlo, eso ya es suficiente. Sí, Bueno, yo creo que el mero hecho de que las personas nos estén escuchando a día de que hoy es porque hagan, claro. alguna curiosidad les ha entrado Esa semillita sobre, se queda ahí. sí, alguna sensibilización Justamente, hacemos, sí, has dicho justamente el deshumanizar y yo también correcto. me he quedado con que lo has dicho antes al principio, que la gente dice o critica que la justicia restaurativa hace que humanice mucho, ¿no? Humanice demasiado. Y tú justo has dicho al revés, las prisiones y la condena Claro, deshumanizan al por supuesto, delincuente o al victimario. por ¿Qué supuesto. respondería a eso? Al que te digan que se humaniza a través de la O sea, se, justicia se restaurativa. considera, ¿no? Que se humaniza al delincuente, ¿no? Por así Mm, decirlo, ¿me entiendes? sí, Sí, la gente cree eso, pero es que al final yo pienso, la justicia restaurativa no intenta humanizar al delincuente, intenta humanizar la condena de esa claro. persona. O sea, si al final, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, la gente que dice, no, es que hasta que no me afecte a mí no me importa, ¿vale? Pero es que si el día de mañana, por lo que sea, porque puede pasar, entras tú, entra tu pareja, entra tu madre, entra tu padre, entra quien sea, uy, ahora sí que te va a Ahí ya empezar sí, a interesar. Entonces no exacto. podemos ser así con los problemas. O sea, los problemas nos tienen que importar, porque es que Mm, no podemos ir bueno, con taparnos los ojos, ¿no? sí, Como los caballos un poco, y mm, cuando nos afeite, uy, pues ya me quitaré la venda y ya ya veré yo. actúo. Y ahí te vas a encontrar con que realmente esa persona, ¿no? Ese familiar, esa persona de tu entorno, está cumpliendo condena y se le está tratando de cierta forma, o no se le dan recursos, o no se le intenta, Mm, o no se cumple lo que se le está dando, porque a lo mejor el derecho, pues la ley, ¿no? Te dice una cierta normativa y que se te aplica una cierta normativa, pero a lo mejor no se te garantizan esos derechos. Entonces, ahí hay que hacer algo. Entonces, humanizar al delincuente no se está humanizando. A ver, lo que el delincuente no deja de ser una persona. Y claro, a pesar eso de iba a que, decir. claro, Digo, a de hecho, pesar de que, humanizarlo sería lo normal porque al final sigue siendo una claro, persona que haya hecho algo claro, claro. que está mal, efectivamente, pero por eso no es menos humano. Claro, o sea, es lo que yo decía antes, no podemos pretender encerrar a una bestia salvaje y ya así hasta que Y cumpla, esperar. ¿no? Un Mm, año, 2 años, 15, los que sean, y luego salir y bueno, ¿y qué? Ahí nos preocupamos mm, porque ha salido, ¿no? Ahora, bueno, ahora en las redes, ¿no? Ya vemos, ¿no? Va a sí, salir no sé quién y la gente súper asustada, pero la gente claro. no se preocupa, claro, no podemos pretender tener Todos esa estos años, tranquilidad. Claro, claro. eso para mí es hipocresía y al final esa Mm, tranquilidad que te da el sistema, tranquilidad entre muchísimas comillas de contener ese problema, claro, es totalmente hipócrita y totalmente falsa. Al claro. final esa persona va a salir y cuando realmente nos tenemos que preocupar es de cuando está entrando, de dónde Están está dentro. entrando, de con Exacto, quiénes está entrando, porque también hay que preocuparnos de con quién está dentro claro. y que todas las realidades son diferentes. Hay gente que está en prisión cumpliendo condena, ¿no? Lo que decíamos antes, y Mm, que tiene un estado mental que no puede entender dónde está. Entonces hay claro. que ver eso también, hay que diagnosticar a la persona dónde está, con quién está. ¿Y Mm, qué esperamos de ella? Yo creo que las expectativas sociales son importantes. ¿Qué esperamos? Esa persona va a pasar por ese ojo clínico social toda la mm, vida. Entonces hay que hacernos parte de eso y poder opinar de eso y podernos implementar nuestras claro. propias opiniones en eso también. Y yo creo que humanizamos la condena.
O sea, lo que digo, contra más deshumanicemos a una persona, menos le vamos a poder exigir que se comporte como un ciudadano como nosotros. Claro, Y la gente pierde la voluntad y otras necesidades y otras cosas también a su alrededor que no tiene. Entonces no partimos todos de la misma premisa. Y hay que entender eso efectivamente. primero y humanizar al delincuente, bueno, tampoco lo vería mal, porque es que al final son personas también. Y Exacto. hay que entender el porqué. O sea, O cuando ves sea, el rostro atrás, humanizar no la condena sobre significa todo. perdonar o justificar, como antes has No, dicho, es que va. entender el Y porqué y las hacerle, sí, consecuencias. sí. Yo también me he encontrado a gente que dice, pero es que con la justicia restaurativa no se está como minimizando lo que esa persona ha hecho. Y Mm, yo pienso, ¿no crees de verdad que no se está o sea, no se está minimizando más lo que ha hecho esta persona simplemente mandando a la prisión y ya está? claro. O Y sea, sin ni siquiera entender el porqué y claro, tú el la estás cómo. mandando a prisión y no estás teniendo en cuenta o sea, el por qué lo ha hecho, qué siente la víctima. No estás, Claro. ahí lo estás Te minimizando, estás pero cuando perdiendo como. claro, te estás preocupando de un 100% que es contener el problema, pero no te estás preocupando del otro 90% que Claro. va a venir de golpe cuando salga. Entonces, la justicia Mm, restaurativa que dice, cojamos y hagamos que esa persona repare, sobre todo, que es importante, la voluntariedad. O sea, al final esa persona tiene que responsabilizarse y para mí no hay nada de minimizar nada en eso. claro. Responsabilizar es lo que es eficiente y hay que hacerlo. Y eso es lo que debe hacer la persona que ha cometido el hecho delictivo, responsabilizarse Totalmente de y acuerdo. querer repararlo. Y eso Sí. una pena de prisión como tal y ya está, no lo hace. Claro, justamente con esto de la voluntariedad que has dicho antes también, que Sí. al final la persona, las dos partes tienen que querer, me surgió la pregunta porque yo también cuando estuve estudiando mediación y justicia restaurativa en la carrera, Ujú. em, recuerdo que había delitos en los que no se podía aplicar o que se consideraba más complejo el aplicar esa justicia restaurativa. Y pues yo te quería plantear esa pregunta. ¿Hay delitos o situaciones donde se considera que la justicia restaurativa no se debe de aplicar o que es menos conveniente? Para que nos Claro, cuente sí. un poco. Si partimos de la mediación, la práctica de la mediación como tal, ¿no? Recogido en el Mm, Estatuto de la Víctima, al final en España la mediación, que es muy diferente a la justicia restaurativa, yo veo muchos profesionales, ¿no? Y a sí, veces debato con profesionales, y la justicia restaurativa es un no es paradigma, lo es una mismo. filosofía. Y la Mm, mediación al final es un acuerdo entre dos partes corresponsables y es muy diferente, porque nosotros a una víctima no podemos hacerle responsable de un hecho delictivo. sí, El responsable es el que ha cometido el hecho delictivo y la mediación al final busca pues dos partes claro, como. implicadas y responsables. Entonces, bueno, en España se sabe que la mediación está prohibida en delitos sobre todo de violencia de género, por ejemplo, Sí, porque ahí se reconoce y se presupone ya de lógica que la víctima no tiene ningún tipo de responsabilidad allí. Y sobre mm, todo la justicia restaurativa como paradigma y filosofía yo en sí, claro, yo tengo dos opiniones, ¿no? Ahora iremos a la sí, mía, pero lo que es en práctica, la justicia restaurativa como tal, claro, no se considera una mediación. Mediación puede ser una de las herramientas que se usan en justicia restaurativa, pero la justicia sí, restaurativa al final no se aplica en casos, o no debe aplicarse en casos donde la víctima, claro, nosotros atendemos a que la víctima es la primera que quiere sentirse reparada, mm, porque no vamos a revictimizar a esa persona otra vez. claro, hay que tener cuidado con Entonces, eso. esa persona quiere y le tenemos que dar esa posibilidad a que quiera ser reparada y que esa persona quiera ser reparada, ¿no? Entonces, por ahí partimos. Segundo, que haya una voluntariedad, porque al final es voluntario, totalmente Claro, voluntario. Y si el ofensor tampoco reconoce lo que ha hecho y no acoge esa responsabilidad, no vamos a ningún lado. Pero sí, no podemos tampoco aplicar justicia restaurativa, una, cuando no hay voluntariedad, cuando no se sí, reconoce esa responsabilidad por parte de la persona que ha perpetuado el delito y por otro lado, no podemos aplicarlo cuando hay una desigualdad de poder entre exacto, victimario y víctima. O sea, cuando a la víctima se le va a quitar, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, se le va a revictimizar y quitar ese claro, hay que beneficio, prevenir ese riesgo claro, también y no llega. claro, del beneficio que le puede llegar a aportar la justicia restaurativa ya no se aplica. Por tanto, bueno, por así decirlo, ¿no? En Mm, partes donde tenemos que no hay una voluntariedad, no hay un reconocimiento y sobre todo hay una desigualdad de poder y estructural, mm, como por ejemplo en violencia de género, que se podrían llegar a aplicar programas de sí, violencia de género con el ofensor y tal, se podría, pero el hecho de lo que claro, hablamos en justicia restaurativa, de encontrarnos y mm, dialogar, eso ya no. claro, Si hay una desigualdad y a la víctima le va a suponer un claro. perjuicio, no se aplica.
Sobre todo Entonces, porque primero se tendría que tratar a lo mejor de manera individual claro, por la supuesto, perspectiva de esa persona y trabajar mucho para llegar a eso, por incluso ya en la supuesto, fase última, pero evidentemente al final para la víctima es más doloroso y revictimizante el proceso, entonces no es conveniente, siempre esto correcto. es para reparar las dos partes. Correcto. Esto Mm, siempre y cuando es que la víctima sienta que quiere ser reparada. Cuando tú le das la claro, claro. oportunidad a esa víctima de decirle, oye, no, no solamente te tienes que conformar con la justicia de la pena y con una Claro. multa, ¿no? Una responsabilidad civil, hay más Mm, cosas. ¿Tú quieres sentirte reparada? Pues busquemos a ver cómo nos podemos reparar. Pero cuando claro, sabemos que es una situación que puede acarrearle un claro. perjuicio, obviamente, lógicamente no se hace. Mm, Nosotros buscamos, la justicia restaurativa busca esta filosofía, sí, la máxima reparación para todo el mundo claro, y en aras de poderlo rehabilitar claro. y reinsertar a esa persona, ¿no? No solo afecta a esa Mm, víctima, sino a la comunidad también como claro, tal, ¿no? A veces puede sí, no haber una víctima, pero sí que hay una comunidad afectada, entonces, en claro. general. Entonces, a veces se confunde el término con la mediación, pero la mediación se puede usar dentro de la justicia restaurativa en según qué puntos como una Sí. herramienta, pero en justicia restaurativa no es mediación, Mm, porque no hay una corresponsabilidad, hay un reconocimiento de responsabilidad claro. y una víctima a ser reparada y una comunidad a ser restablecida, pero Mm, no, entonces hay que tener en cuenta esto porque a veces se confunde hay que y diferenciar. sí, Vale. Yo creo que se ha entendido sí, perfecto. Justamente que para cerrar un poco como todo lo que hemos englobado, porque al final, bueno, es muy complicado abarcarlo todo. son muchos melones. Sí, sí, sí. Yo te he querido preguntar un poco de todo, pero claro, que de cada tema que pregunta algo te Sí, puedes meter sí, en la más verdad, cosas, entonces podríamos estar aquí da toda la para vida días. si quisiéramos. Porque Sí. justo una de las últimas preguntas era algo que ya hemos respondido, que es que si creemos que cualquier persona podría delinquir bajo determinadas circunstancias, Ujú. y al final hemos hablado del Lo hemos contexto hablado social, lo también, que implica, cómo correcto. influye las vivencias de cada Bajo uno. presiones, bajo Claro, desesperación, el no tener una red adecuada. Al final todos tenemos que ser exacto, conscientes de cuando tienes un comportamiento prosocial, ¿no? Cuando te comportas adecuadamente a la norma y claro, convives en comunidad, ahí tienes que atender a que somos privilegiados en un sentido de decir, tenemos esas redes, tenemos un apoyo. Yo siempre sí, digo, con que una persona crea en ti, se puede cambiar el mundo, simplemente con que una exacto, persona lo crea. Y a veces, pues lamentablemente, damos por supuesto muchas cosas, ¿no? De que nuestros padres van a estar ahí. A lo mejor no, claro, pero te encuentras con una persona que cree en ti, que cree en tu motivación. Por eso yo digo la compasión, porque vas a tener compasión por un interno. Tú lo que quieres que buscar es que esa persona atienda lo que ha hecho, que entienda el qué y que claro, intentamos un poco ayudarle a, vale, ¿qué ha pasado? ¿De dónde partes? claro, Intentamos ver el que, por qué no se vuelva a cometer. claro. Ese es el Y, punto. y si se han dado esas circunstancias para llegar a delinquir, que se evite o que se Claro, intente entender que esas circunstancias no son las adecuadas para llevar una por vida fuera supuesto. de la criminalidad. Y yo también quería terminar planteando, pues, una pregunta así muy genérica y que va mucho en aras de esto de la criminología del espejo y la Ujú. justicia restaurativa. Si pudieses cambiar una sola cosa del sistema de justicia actual, ¿qué cambiarías que pueda provocar este cambio real que tanto Una necesitamos? solo me quedo corta. Ya, ya, es Pero complicado. sí, no, entiendo la pregunta y Ujú, increíble, la verdad. Si pudiera cambiar algo, primero lo que venía diciendo, yo creo, lo que he dicho antes, ¿no? Yo tengo dos puntos de vista, ¿no? Cuándo se aplica y cuándo no la justicia restaurativa, pero yo pienso que ujú, a pesar de que hayan programas que se apliquen o no en ciertos casos o con voluntariedad, etcétera, 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 como son las bases, ¿no? Como se sientan las bases sí, de la justicia restaurativa. Por otro lado, como profesional, pienso que es súper importante aplicar un poquito lo que decía esto de Howard Zer, ¿no? El pionero de justicia restaurativa, que es el no aplicarlo no solo como un programa, sino como una forma de ver la vida. Yo pienso que si las instituciones penitenciarias empiezan a aplicar la justicia restaurativa en todo, no solo en el programa como tal, que eso es lo ideal, sino en todo, en la convivencia misma de esas personas, en esa comunidad que se crea dentro de las cárceles, si se aplica esa visión de justicia restaurativa, conseguiremos muchas cosas. Ya luego vienen los claro, programas, ya luego vienen los profesionales, pero la justicia restaurativa tiene que ser ya la base misma de toda esa condena y de claro, toda esa institución penitenciaria. Entonces, lo que cambiaría es eso, la justicia restaurativa no como alternativa, sino como forma de ver las prisiones y forma de trabajar en las prisiones. Que los profesionales que exacto, están en prisión sean primero suficientes, que eso es súper importante, que se destinen recursos suficientes también y sí, bien hechos y con información contrastada y sobre todo
que conozcan todos lo que es la justicia restaurativa. Eso para empezar sería lo ideal y que no se aplicase porque ahí cuando todos empezásemos a entender esto, ya no sería tanto una alternativa secundaria sino que y sería la mínima, base, sería algo claro. básico, no tanto Y el una vez que punitivismo. aplica esa semillita o implica la Correcto, justicia ya restaurativa, empiezas, todo lo ya demás todo vendría va rodado. girando. Y Sí, por otro lado, cambiaría eso. Y yo creo que eso no se puede cambiar, ¿no? Añado otra cosa porque sí, tengo sí, que sí, queda añadir. una sola cosa. Sí, bueno, serían muchas, lamentablemente hay tanto que Mm, cambiar que bueno, pero con pequeños, ¿no? Granitos de arena Claro, hacemos el una primer montaña y cambio, seguimos, ¿no? sí, Yo pienso que no puede haber cambio con esto que digo, ¿no? De implementar el paradigma dentro de instituciones penitenciarias. Ese cambio no se puede dar sin profesionalizar la ejecución penal y que el criminólogo entre en las instituciones penitenciarias valorado como un criminólogo y no valorado exacto. como un trabajador social o un educador social, algo Jurista, con claro, criminólogo, con sí, criminología. Entonces, la criminología pienso que somos los primeros que tenemos que estar ahí dentro valorando porque entendemos de casuística, entendemos de variables, entendemos de factores y sabemos ver ese rostro detrás claro, del crimen y deberíamos estar allí intentando tratar a esas personas y pienso que es eso, que es necesario profesionalizarlo y estar dentro y que nos contraten por criminólogos, no que tengamos exactamente. nosotros lo complicado de Sí, entrar, ¿no? Que nos veamos con estas dificultades de, vale, sí, soy criminólogo tal, pero y que te pidan derecho, que te pidan tal, pero si claro, como que lo criminólogo tienes tengas que muchas bases, complementar. ¿no? Mm, Entonces es como buscar un médico general para un problema de corazón y nosotros somos Claro, cardiocirujanos. Entonces, exacto, intentar un poco valorar esto y que de verdad valemos, tenemos mucho, mucho que aportar y yo creo nos totalmente. deben conocer, no nos tienen que conocer y es esto, lo que podemos aportar. Tenemos una vocación increíble, estupenda, Sí. preciosa y que nos cueste encontrar realmente dónde sentar las bases, mm, no debería ser así, debería cambiar Sí. un poco este sistema. Y bueno, también esto que hacemos de hablar, divulgar, debatir, sobre todo Correcto, lo esto hace intentamos. mucho más que Sí, aumente nuestro valor y que se sí, vea sí, que sí, realmente tenemos esos conocimientos y esas sí, sí, capacidades que se pueden aplicar en muchísimos ámbitos y en el penitenciario es correcto. una realidad que Aparte, debemos de estar ahí. correcto. Aparte que Así que, me encanta que me propusieras esto porque, mm, bueno, no sé si lo saben los oyentes, no sé si lo sabes tú, esta semana, justamente este viernes, en sí, Barcelona se celebra la Noche de la Criminología y sí, con grandes pioneros de la criminología. Uno de ellos fue mi mentor, que es Santiago Redondo qué guay. Illescas, al que le guardo mucho respeto porque fue uno de los culpables por los que yo tengo esta vocación también. Pero me encanta porque o sea, se ha solapado el hecho de decir, bueno, ha coincidido el hecho de decir, estamos Sí, hablando de instituciones penitenciarias y justo el tema de la noche de la criminología es cuál es la sí, figura del criminólogo en las en las prisiones, instituciones en las penitenciarias. instituciones Qué penitenciarias. guay. Entonces me gusta mucho esto y divulgar es lo Pues que nos ojalá queda que, y usemos las redes bien, por favor, que para exacto. eso las tenemos. Ojalá que siga habiendo estos eventos, además de lo que Correcto. hagamos independientemente de diferentes asociaciones y los Y los colegios que jóvenes, están sobre trabajando todo. mucho, que siga habiendo muchos eventos y que se siga reconociendo, porque eso es una forma de eso, de darnos ese valor que necesitamos y que se tiene que ver, y si no, seguiremos haciendo ruido para que se siga Sí, viendo. ruido siempre de forma Sí, sí, pacífica, sí, pero siempre ruido y sobre todo sí, con buena información. Y yo siempre digo, exacto. me faltan ver jóvenes. Hay mucha gente que tiene miedo de estudiar criminología por lo que te digan. Estúdialo. Sí, Si es de verdad tu vocación, reviéntalo lo por van a todos los encontrar. lados, que te guste, que te motive. Y Sí, yo siempre pienso, y sobre todo me faltan profesionales, ¿no? Yo pienso que cuando el profesional ya sienta las bases, base tan complicada que intentamos encontrar, pero cuando ya las sí, sientas se olvida de lo que cuesta realmente entrar y me hacen falta profesionales que realmente cuenten la realidad de cómo es entrar, cómo es hacerlo, cómo es sí, estudiarlo, qué salidas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera no escuchaba de nada, ni de voluntariados, ni de es muy oportunidades, ni complejo. de Sí, prácticas, ni de nada. Entonces escuchas lo típico, oposiciones y tal, pero no escuchas nada más allá. Entonces ahora mm, que hay tantos temas, la cibercriminalidad, la inteligencia artificial, hay tantas cosas dentro de la criminología que son increíbles. cada Entonces vez yo ahora más. que veo las jornadas digo, madre mía, lo que hubiera hecho yo si hubiera tenido esto hace Sí, cuatro sí, sí, años. Entonces, si alguien tiene preguntas, yo siempre digo que me pueden escribir, me pueden sí, decir lo que sea, preguntarme y yo estoy abierta a poder colaborar porque eso es lo que hace unión hay que moverse. y hace Exacto, falta hay que gente en esta moverse y vocación. apoyarse. Sí, 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 sí. y sí, que
que es Vale. increíble, la verdad. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Selma, por Ha tu sido un placer. aportación y por tu conocimiento. Al final, eso, Muchas que gracias. queremos visibilizar todo el Por abanico que supuesto. tenemos Sí. de conocimiento en la Que no es criminología poco. y El la criminólogo justicia tiene que saber de todo. restaurativa. Sí, sí, sí. A veces no da tiempo a abarcar Sí. todo, pero bueno, seguimos Máster sacando en todo. temporadas. Sí. Sí, nosotros seguiremos sacando temporadas hasta que Muchas no nos gracias por queden vuestra temas ya de labor. los que hablar. Y Muchas nada, pues gracias. con esto doy por finalizado este cuarto capítulo. Gracias. Seguiremos grabando y eso, y sacando nuevos capítulos con diversos temas y profesionales. Y nos vemos en el próximo capítulo. Seguro que Muchas increíbles. gracias, Muchas Selma. gracias. Hasta luego. Un placer.